Ya, compañeros, a continuación voy a invitar al escenario a un compañero que quiere dedicarnos unas palabras a Isidro García, el último escolta. Quiero que le den un fuerte aplauso para que pase adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Ya? Me siento muy bien acá. Agradezco mucho que me hayan invitado. Y vaya que es confortable ver este tipo de organizaciones. Deberán de todos los días aparecer organizaciones en todo el país, porque vaya que las necesitamos. Ya están sacando lo último que les queda para robarnos todo el país. Las multinacionales, ya, empresarios chilenos, malos gobiernos, ya, que prácticamente son cómplices de todo esto, ya, sembrando la miseria en nuestro país, dándole todo esto, como decía, a las multinacionales, incluso a estados, a otros estados. Ustedes saben que la electricidad, el mayor que tiene la mayoría de los capitales de Enel, ¿ya? El estado de Italia, ¿ya? O sea, los italianos son capaces de administrar nuestra riqueza. Y acá siempre, ¿en qué se basa esto para que esto se realice? Es que el Estado chileno no es capaz de administrar. Miren, ¿eh? Qué cosa más rara, ¿ya? ¿Cómo es eso que en el gobierno del presidente Salvador Allende, ¿ya? Que todo esto de los medios, qué sé yo, que habían para administrar un Estado, una empresa y todo, eran mínimos, ¿ah? Y sí se era capaz. Y vaya que lo hicieron bien nuestros compañeros, ¿ya? Nuestro compañero presidente, todos los dirigentes de la Unidad Popular. Y bueno, hoy día más tecnología y somos menos capaces, ¿ya? Ustedes saben que la informática tenía que partir de Chile, ¿ya? En la misma moneda estaba todos los técnicos desarrollando la informática, ¿ya? Y tenía que haber partido de aquí. Incluso se alcanzó a utilizar la informática en la huelga de los camiones. Ya se estaba utilizando, ¿ya? Y vaya, bueno, llegó el sinvergüenza número 1, asesino, todo, y todo eso lo echaron a la basura. Y mire lo que es hoy día la informática. Administra el mundo entero, ¿ya? Eso tenía que haber partido de Chile. Claro, con un gobierno como el que teníamos. Pero esto no. Estos empresarios chilenos, bueno, por supuesto multinacionales, es gente que no tiene patria, ¿ya? Y nos llevan toda nuestra riqueza a sus países. Y claro, en sus países tienen buenos sistemas sociales, tienen buena medicina, buena educación y muchas cosas más, con el dinero de quién? El que nos roban a todos los países como Chile, ¿ya? Así como van también a robar a África y a todos los continentes, a todos los países subdesarrollados,
o que tiene gobierno, gobierno, parlamentos corruptos, ¿ya? Y ya, y aquí la miseria, ¿ya? Entonces, esto es lo que necesitamos, esto, organizaciones, y que nos organicemos para, a lo mejor es necesario otra revuelta, ¿no? Pero esta vez corregir los errores que se cometieron en la otra, ¿ya? Porque esto ya no da para más. Bueno, hace mucho tiempo que ya no da para más. Ahora, este tema de las jubilaciones, por lo que yo entendí a un experto ayer, hoy día, esto va a quedar peor que como estaba, ¿ya? Porque aquí las AFP entran por la puerta ancha, ¿ya? Y en 15, 20 años más, esto que se ha producido ahora, de las miserables jubilaciones, se nos va a repetir el plato, pero van a ser más miserables que las que se pagan ahora, ¿ya? Entonces, la revuelta está ahí, o sea, digamos, las razones por qué una revuelta más están ahí, ¿ya? Claro, y una vez que los trabajadores, qué sé yo, nuestro pueblo se moviliza, ¿ya?, a exigir sus derechos, son todos bandidos, somos todos bandidos, ¿ya? Ellos son los señores que, claro, yo creo que estamos peor que el feudalismo, ¿eh? Por otro lado, siempre los españoles, ¿ya? En aquellos tiempos de la colonia, que venían a saquear todo, bueno, hoy día saquean más que en aquellos tiempos, pero hoy día lo hacen legalmente, ¿ya? Con la complicidad de nuestro gobierno, con la complicidad de Congreso, con la complicidad de todo aquello que gobierna. Entonces, pues, compañero, como no me voy a sentir bien cuando veo que nos organizamos, ¿ya? A veces, bueno, algunos soñamos con todo un pueblo que recupere su dignidad, pero cada vez nos meten más abajo. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿ya? Y bien por esto. Y bueno, para los compañeros que a lo mejor no saben, yo soy uno de aquellos que escoltaba al presidente Salvador Allende. Y estuve hasta el 11 de septiembre ahí combatiendo en La Moneda desde el Ministerio de Obras Públicas, porque era importante el Ministerio de Obras Públicas mantenerlo despejado, porque existía la posibilidad que el presidente Allende cambiara la idea de que él de La Moneda no salía, ¿ya? Y muchos compañeros teníamos también la misma idea, la última bala para uno, por lo que significaba caer en manos del fascismo, ¿ya? Igual nos iban a matar, pero nos iban a matar de a poquito. Entonces, era mejor no darle ese placer, ¿ya? Y nosotros mismos liquidarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros cumplimos con la tarea de mantener despejado el Ministerio de Obras Públicas, porque si logramos pasar al presidente, ya al ministerio, y ahí pasábamos al Banco del Estado, y ahí nos atrincherábamos, ¿ya? Pero bueno, habían otras organizaciones que estaban comprometidas en el plan de defensa, ocupar todos los edificios de alrededor de La Moneda, pero desgraciadamente no llegó nadie. Solamente habíamos ahí
13 compañeros de la escolta que estaban adentro de la moneda, 7 compañeros que estaban en el Ministerio de Obras Públicas y unos compañeros que bajaron de Cañaveral, que recién estaban pasando el curso, ¿ya? Eso fuimos todos, toda la defensa que tuvo el presidente Allende. Claro, la lealtad también de la PDI, que permanecieron ahí, pero bueno, de la moneda no se podía combatir mucho, ¿no? Porque la táctica de los milicos fue concentrar el fuego, pero ya bien ganado, en cada ventana, en cada puerta. Entonces los compañeros que estaban adentro de la moneda no podían combatir, ¿ya? Porque tenían que asomarse a las ventanas y bueno, como les digo, ahí le daban 100 tiros por segundo. ¿Ah? Era imposible que ellos pudieran responderle ahí. Y bueno, nosotros sí pudimos hacerlo y resistimos lo más que pudimos, dicho por los mismos milicos, ¿ya? Generales, en fin, que para ellos lo más difícil fue el Ministerio de Obras Públicas. Es tanto así que incluso ya todo controlado abajo y nosotros seguíamos disparando, ¿ya? Y nuestros compañeros tirados ahí en el suelo y un tanque, y los milicos empezaron a gritarnos que si no dejábamos de disparar le iban a pasar el tanque por encima a los compañeros, y ahí recién paramos de disparar, ¿ya? Y bueno, eso fue lo que pudimos hacer y bueno, nosotros no tomamos otra determinación, porque al ver los compañeros que estaban abajo, pensamos que el presidente estaba vivo, ¿ya? ¿Qué pasó? Si ese día nadie se rendía, nadie, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Por qué están los compañeros abajo? Claro, el presidente Allende, con su dignidad, con su, en fin, con todo lo que puede tener, todas las cualidades dignas de un hombre, él ya a un momento que ya no había nada más que hacer, junta a todos los compañeros y les dice que ya no había nada más y que se rendían. Empiezan a salir los compañeros por Morandé 80, cuando ya habían salido casi todos. Bueno, él se va ahí a una sala y se dispara, ¿ya? Eso fue lo que hizo, y lo que hizo de pedirle a los compañeros que salieran era porque todavía creía en el heroico ejército de Chile. Bueno, se equivocó, pero bueno, él quiso hacerlo mejor, porque todavía a lo mejor le quedaba un poquito de creer que nuestro soldado, pagado por todos los chilenos, le quedaba un poquito de dignidad. No, eran todos unos perros. Y bueno, puedo contarle muchas historias más, pero ya no se puede en esta ocasión, quizás en otra. Pero por ahí andan circulando unos documentales que se llama La Última Escolta, producida por Isidro García y dirigida por Fernando Gal. ¿Ya? Eso es todo lo que yo puedo aportarle hoy día, y feliz de estar aquí, y hay que seguir luchando nomás, pues, compañeros, ¿ya? Yo creo que esa revuelta es la única solución para mí. Gracias, compañeros.